Buenos días, queridas colegas, senadora Melinda, senadora Nania Rúa. Muy buenos días a todos. Estoy llegando a mi casa, entonces sigo con el video apagado, pero ya estoy escuchándolas. Bueno, gracias. Gracias, Nani. ¿Qué tal, Melinda? ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días a todas. Me alegro. Queridas colegas, ya que tenemos el quórum necesario, quiero dar inicio a la reunión que nos convoca el día de hoy. Vamos a empezar. Por favor, si proyectamos el orden del día, Irene, y damos lectura al mismo. Bueno, el día de hoy tenemos como asunto entrado el mensaje de la Cámara de Diputados número 1589 de fecha 11 de noviembre, por el cual devuelve con modificaciones el proyecto de ley que establece medidas en el marco del Plan de Recuperación Económica por los efectos causados por la pandemia COVID-19 coronavirus, bajo el eje de acción de inversión a través de la construcción de viviendas. Pasó a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Economía y Cooperativismo y Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, Industria, Comercio y Turismo y Desarrollo Social. El segundo punto, que es un asunto entrado, es el proyecto de ley de exoneración de derechos aduaneros de importación e IVA para vehículos y mecanismos de adaptación para vehículos destinados a personas con discapacidad, presentado por los senadores Enrique Riera, Gilberto Apurí, Abel González, Esperanza Martínez, Antonio Barrios, Pedro Santa Cruz y Juan Afara. Fue girado a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, Industria, Comercio y Turismo y la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad. Asuntos a ser estudiados, tenemos el primer tema, que es un mensaje de la Cámara de Diputados, número 1534, que remite a la resolución que ratifica la sanción inicial dada al proyecto de ley que instituye el Día Nacional de la Mujer Indígena como el primer domingo del mes de octubre de cada año. Este proyecto tiene sanción automática el jueves 1 de abril y fue girado a las comisiones de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes, Pueblos Indígenas y Equidad y Género. El segundo punto a ser estudiado es el mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual se remite la resolución que rechaza el proyecto de ley que prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y adolescentes. Este proyecto fue girado a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Equidad y Género, Industria, Comercio y Turismo. Y tiene sanción automática el viernes 5 de marzo del 2021. El tercer punto es el mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual se remite el proyecto de ley que establece mecanismos temporales respecto a aquellos deudores que han incurrido en mora a consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Y este proyecto fue girado a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, Equidad y Género, Industria. Por último, tenemos una lista de proyectos para ser remitidos a la Comisión Nacional de Reforma del Código Penal en virtud a la resolución número 1645 del 5 de noviembre del 2020. A continuación, luego de la lectura del orden del día, pasamos a analizar, queridas colegas, el primer punto del orden del día que instituye el Día Nacional de la Mujer Indígena el primer domingo del mes de octubre de cada año. Hemos preparado un PowerPoint para estudiar y someterlo a la consideración de las queridas colegas. Por favor, si proyectamos el PowerPoint.
Mi pregunta es lo siguiente. ¿Se recuerdan ustedes que esto ya hemos tratado anteriormente y se había propuesto un cambio, unas modificaciones para incluir a mujer indígena, pero para todas las comunidades indígenas, no solamente específicamente a una comunidad y a un grupo? ¿Cómo se hizo esas modificaciones? Senadora, ¿puedo Sí, hablar? sí, cómo no. Este proyecto presentaron en diputados y ellos obviaron realizar esa consulta previa a las comunidades. Entonces, al no tener la consulta previa, nosotros no pudimos avanzar en presentar una aprobación con modificaciones. Realizamos, sí, modificaciones, pero como para ser presentadas en un nuevo proyecto, en otra oportunidad, una vez que finalice el trámite de este. Tenemos las modificaciones hechas, pero en este caso la comisión recomendó el rechazo porque entre varias razones que va a hablarles la senadora Mirta dentro de un rato, la más importante, la principal y la que es una traba es el tema de la consulta. Lo que pasa es que según el decreto del 2019 o 2018, no se puede realizar sin consulta previa. Yo tengo un proyecto de cedulación también que no estoy pudiendo avanzar porque se tiene que hacer las consultas previas. Una vez que se da la audiencia pública con todos los líderes y ellos firmen un acta de que todos están conforme a, entonces ahí avanza el proyecto. Este es el proyecto de la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de Diputados, Marlene Ocampo. Sí, sí, efectivamente, senadora, discúlpenme porque tuve problemas de internet, pero ya estoy. Vamos a analizar el proyecto de ley, el expediente número 10 de 195-2976. Este es el proyecto de ley. Más despacio, por favor. Proyecto de ley, no, por favor, más despacio. Este es el proyecto de ley presentado por la diputada Marlene Ocampo, que consta de 3 artículos que vamos a proyectar. Este es el proyecto de ley, consta de 3 artículos. El artículo primero, que instituye el Día Nacional de la Mujer Indígena, a celebrarse el primer domingo del mes de octubre de cada año. El segundo, facultase al Ministerio de Educación y Ciencias a promover y fomentar actividades de difusión del valor histórico, sociocultural de la mujer indígena, y para el efecto se realizarán actos oficiales en todas las instituciones educativas de carácter público y privado. Y en el artículo tercero, facultase al Ministerio de Educación y Ciencia a promover la capacitación de las mujeres indígenas en todos los niveles de instrucción y formación académica. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. El trámite legislativo presentado por la diputada Marlene Ocampo, Cámara de Origen de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores fue girado para su estudio y análisis a las comisiones asesoras de Cultura, Pueblos Indígenas, Equidad y Género. Este proyecto ya fue tratado en una sesión plenaria de la Honorable Cámara de Senadores el pasado 13 de agosto del 2020. La siguiente. Fundamentos por el rechazo. El siguiente. Consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Paraguay ha ratificado el convenio 169 de la OIT por ley número 234 de 1993, que en su artículo 6, inciso A, establece consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esta ley 234 de 1993 fue reglamentada por decreto del Poder Ejecutivo número 1039 del 2018
el cual en sus artículos 1.4, 1.8 y 2.1 establece la obligatoriedad de esta consulta libre, previa e informada por parte del INVI. Esto es lo que estaba diciéndonos también la senadora, la compañera Hermelinda. Hemos revisado el documento del segundo Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas del Paraguay en diciembre del 2019, el que fuera convocado por las mujeres indígenas de Paraguay y que en sus condiciones dicen las mujeres indígenas: exigimos respeto al principio de consulta previa, libre e informada por parte de las agencias internacionales y el gobierno antes de aprobar los proyectos. Como segundo fundamento, en el artículo 3 del texto aprobado en la Cámara de Diputados propone: facúltase al Ministerio de Educación y Ciencias a promover la capacitación de las mujeres indígenas en todos los niveles de instrucción y formación académica, para cuyo efecto deberá planificar y prever los fondos necesarios en el presupuesto general de la Nación. El artículo 66 de la Constitución Nacional establece que el Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Y según lo consultado, no se ha realizado ningún pedido de informe técnico al MEC, donde existe una Dirección General de Educación Escolar Indígena, según lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Senadores. Y a través de este proyecto de ley se estaría dando funciones específicas al MEC. Hemos consultado consulta de bibliografía específica. Hemos consultado bibliografía específica, antropólogos e historiadores respecto a las mujeres indígenas en Paraguay, y estas coinciden en que el mismo objeto de la ley podría ser cuestionado por los pueblos indígenas en lo que respecta a, con el objeto de impulsar y poner en relieve el sentido de identidad nacional, valorando el aporte fundamental de las mujeres indígenas al origen y desarrollo de la nación paraguaya, teniendo en cuenta la historia de sometimiento y abusos de las mujeres indígenas en el proceso del mestizaje. O sea que no todo ha sido tan lindo para las mujeres indígenas, por lo tanto ellas podrían basamentar su rechazo también, porque ellos aducen de que la historia de sometimiento y abusos por las cuales ellas pasaron en el proceso del mestizaje. Sí, la siguiente. La población indígena en el Paraguay consta de 117.150 personas, aproximadamente el 2% de la población total del país. Existen 19 pueblos o etnias reunidos en 5 familias lingüísticas, que son 1. Guaraní, Aché, Abá-Guaraní, Huigá-Guaraní, Paitahuiterá, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental. 2. Lengua Mascoy, Tomamascoy, Ensec Norte, Ensec Sur, Sanapaná, Angaité, Guaná. 3. Mataco Mataguayo, Nivaclé, Macá, Manjuy. 4. Samuco, Ayoreo, Ultoso, Tomarajó. Y 5. Guaycurú, el grupo COM, y más de 700 comunidades. La referencia a la India Juliana de la familia de los guaraníes en la exposición de motivos del proyecto de ley destaca su coraje y valentía al enfrentar a su captor y hacer un llamado a las otras mujeres que en igual condición hagan lo mismo, enfrentar a sus captores. Al respecto, hemos consultado con la historiadora Ana Barreto, quien nos ha aclarado esta parte de nuestra historia
en la conquista con bastante rigor científico documental. Sería óptimo aprovechar la consulta previa e informada y preguntar específicamente a las mujeres indígenas de todas las familias lingüísticas a qué mujer ellas querrían destacar. La siguiente. Referencia a la fecha propuesta. No encontramos referencia alguna a la fecha propuesta en el proyecto de ley sobre el primer domingo de octubre, por cuanto sugerimos, si se llegara a discutir una propuesta similar, en primer lugar, consultar con las afectadas qué fecha les parece más apropiada y, en segundo lugar, sugerir que sea coincidente con el 5 de septiembre, el del marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora desde 1983. Aguardando, queridas colegas, si podemos dictaminar por el rechazo. ¿Qué les parece? Ponga consideración. Adelante. Yo creo que sí, senadora. Tenemos que dictaminar por el rechazo, ya que le falta un aspecto muy importante que es de la consulta previa. Exactamente. Sí, yo creo que su fundamentación dentro de la plenaria va a ser muy válida. Ahora sí, después podemos hablar con la diputada Marlene para que nuevamente vaya a diputado y cuando va en diputado que ella pueda realizar la consulta previa. ¿Le parece? Me parece, senadora. Estoy de acuerdo, presidenta. Hay que rechazar. Carece de un requisito formal que nosotros no podemos obviar. Gracias, senadora Rúa. Entonces vamos a dictaminar por el rechazo del proyecto de ley. Entonces, a continuación, vamos a analizar el segundo punto del orden del día, que se refiere a que prohíbe, al proyecto de ley que prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y adolescentes. Por favor, también preparamos un PowerPoint para una rápida comprensión. Proyecto de ley que prohíbe la venta y suministro y explosivos a niños, niñas y adolescentes. Comenzamos por el objeto del proyecto de ley. Establecer medidas de protección para evitar la exposición al peligro y el daño a niños, niñas y adolescentes como consecuencia del uso y manipulación de pirotecnia y explosivos. Segundo, garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales: vida, integridad física y salud. Siguiente. Siguiente, por favor. Autoridades de aplicación. El Ministerio de Industria y Comercio, MIC, y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en el ámbito de sus competencias. Estos son las autoridades de aplicación. Las prohibiciones. La compra y venta y también el suministro de elementos de pirotecnia y explosivos para uso y manipulación de niños, niñas o adolescentes. La venta informal de pirotecnia y explosivos en la vía pública. Siguiente. La obligación de la difusión. La obligación de fijar avisos en un lugar visible y prominente, con la leyenda determinando incluso su tamaño mínimo, 40 centímetros por 20 centímetros. La leyenda es: está prohibida la venta y suministro de artículos pirotécnicos y explosivos para niños, niñas y adolescentes. Están obligadas las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o sea, venta formal, en los lugares públicos. Esas son las que tienen que tener la leyenda. Instancias de denuncia. La línea de atención gratuita 147 Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, a través de la cual entonces de esta línea se solicita ayuda al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
La Consejería por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, CODENI, de la municipalidad en donde se halle el establecimiento o sujeto denunciado. Siguiente. Las sanciones. Transgresión. Creo que hemos saltado una lámina. Sí, sanciones. Transgresión a la prohibición de venta y suministro de artículos pirotécnicos y explosivos a niños, niñas y adolescentes, artículo 32, inciso A y C, de la ley número 1680/2001 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La sanción es una multa de 20 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. También la aplicación de las multas, siguiente. La aplicación de las multas. No tengo eso. En caso de transgresión, perdón. Yo no tengo eso. Me repetiste la misma cosa. Minimizame, por favor. Minimizame. Por favor. Sí. Las sanciones. En caso de transgresión a la prohibición de venta informal en la vía pública, la sanción será el comiso de las mercaderías. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley, la sanción imponible al infractor será una multa de 10 jornales mínimos. Bueno, en la lámina anterior, que por algunas dificultades nos está haciendo, se habla de que la transgresión a la prohibición de venta y suministro de artículos pirotécnicos específicos, explosivos, a niños, niñas y adolescentes, previsto en el artículo 32, será sancionado con una multa de 20 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Y en el caso de que en el caso de reincidencia, esto se eleva al doble. Bueno, pasamos entonces, ya hemos hablado de las sanciones, entonces vamos a pasar cómo será la aplicación de las multas. La aplicación de las multas será previo sumario administrativo, procedimiento establecido por decreto del Poder Ejecutivo. Recurso de reconsideración para las sanciones a ser interpuesto en el plazo de 5 días hábiles computados desde su notificación. Las resoluciones administrativas firmes pueden ser recurridas ante el Tribunal de Cuentas, plazo de 18 días de su notificación. O sea que todas las multas pueden ser recurridas. Todas las sanciones pueden ser recurridas. La siguiente, por favor. El destino de las multas. El destino y la distribución será de la siguiente manera. El 20% para el MIC, destinado a programas o proyectos relacionados con la inspección, establecimientos comerciales, industriales, depósitos y almacenes, a los efectos del cumplimiento de la ley. En esta multa, entonces, se tendrán fondos para el MIC para proceder a lo que el proyecto le pide, a la inspección. El 50%, siguiente, el 50% para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, destinado a la ejecución de programas de protección integral de la niñez y la adolescencia, y el 30% transferido a la municipalidad, en la cual se efectuó la fiscalización destinado a fortalecer la Consejería por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, CODENI. Ahora vamos a pasar a cómo fue analizado en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados este proyecto fue rechazado. Entonces voy a ponerles en conocimiento de los motivos o de los fundamentos de ese rechazo.
1. Ya legislado en el Código de la Niñez que prohíbe la venta o suministro a niños, niñas y adolescentes y además especifica armas, munición y explosivos y fuegos de artificio en su artículo 32. Segundo, es un proyecto que resulta inaplicable. Tercero, es imposible controlar el acceso de estos elementos cuando son proveídos por los padres. Cuestión de absoluta responsabilidad de los padres. Último, el proceso es burocrático y resulta complicado establecer una sanción. Continuamos. También otros argumentos por el rechazo de la Cámara de Diputados. El MIC debe tomar intervención, realizar fiscalizaciones permanentes, recibir denuncias de cualquier ciudadano o ciudadana que acuse a los padres de esos niños de manipular estos explosivos, y esto indudablemente representa una complicación tremenda. Siguiente, no se le dio intervención a la DIMABEL, que debería tomar intervención. No obstante, esta institución tampoco cuenta con la estructura necesaria para hacer la fiscalización. Siguiente, puede tener dificultades en la aplicación, que cualquier persona pueda llamar al 147 y realizar la denuncia sobre el destino que supuestamente se le dio a estos elementos. A todos estos argumentos, la Cámara de Senadores, a continuación en la siguiente lámina, vamos a dar lectura a todos los fundamentos de la Cámara de Senadores para la aprobación del proyecto. Primero, es una iniciativa pertinente, oportuna, por las graves consecuencias y accidentes que conlleva el acceso y manipulación. 2. Es razonable, establece sanciones administrativas adecuadas que no criminalizan estos hechos, sino busca sancionar a los comercios que lucran con la compra y venta a niños, niñas y adolescentes menores de edad o a quienes suministren. El MIC solicitó la inclusión de la DIMABEL, Dirección de Material Bélico. No fue tenido en cuenta porque la recomendación sugerida llegó fuera del plazo y no se realizaron las consultas con DIMABEL, su marco jurídico, etc. Es lo que nosotros proponemos. Luego de la lectura, además también nosotros proponemos realmente, y teniendo en cuenta que se aproximan estas fechas de Navidad y Año Nuevo, en los cuales solemos ver los accidentes de que los niños se queman por uso de estos elementos de pirotecnia. Por lo tanto, nosotros hemos considerado que está suficientemente argumentado y que al final no es la intención de criminalizar a los padres ni de sancionar a los padres. Lo que se sanciona aquí es a los locales de venta de estos elementos de pirotecnia. Entonces nosotros consideramos que podemos aprobar este proyecto de ley, o sea, ratificarnos en la aprobación, puesto que cuando fue tratado en la Cámara de Senadores, este proyecto fue aprobado. Someto a la consideración de las colegas. Yo estoy por la ratificación, senadora. Muchísimas gracias, senadora George, senadora Melinda. Lo mismo, presidenta, por la ratificación. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, solicito preparar un dictamen con la ratificación en la aprobación. Luego, muchas gracias. Voy a analizar el tercer punto del orden del día brevemente, que se refiere a mecanismos temporales respecto a aquellos deudores que han incurrido en consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Por favor, vamos a presentar también un PowerPoint para mayor comprensión del presente proyecto de ley.
Primera lámina, por favor. Proyecto de ley que establece mecanismos temporales respecto a aquellos deudores que han incurrido en mora a consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Siguiente. Expedientes unificados. Expedientes número D 2057-110 y D 205-68-19. Primero, que establece mecanismos temporales de alivio a aquellos deudores que han incurrido en mora a consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, presentado por el diputado Hugo Ramírez, expediente D, se refiere al primer expediente. Y también fueron unificados en el punto 2, establece medidas temporales de protección del estatus crediticio, que fue presentado por los diputados Sebastián García y Sebastián Villarejo. Entonces, estos dos expedientes se han unificado y de ahí surgió el proyecto que estamos analizando, que fue ya aprobado, que tiene media sanción en diputados por unanimidad. Entró en la legislación en sesión ordinaria número 151 de fecha 10 de septiembre del 2020 y fue girado a las comisiones de legislación, economía y cooperativismo, equidad y género, industria y comercio. Industria, comercio y turismo. Esto es para explicar de dónde viene el proyecto y que se unificaron dos proyectos en realidad hasta llegar a este proyecto. Los antecedentes y fundamentos. Impacto del COVID-19. Impacto negativo en la economía de las personas y las empresas. Desempleo, deudas, exclusión financiera. Se han aprobado leyes de emergencia y otras medidas de reactivación económica. La resolución 1 del 2007 del Banco Central del Paraguay, normas de clasificación de activos, riesgos crediticios y establece diferentes categorías de deudores. Prevé la posibilidad de revisión de la clasificación por la Superintendencia de Bancos. Siguiente. Ahora. Resumiendo, la propuesta de este proyecto de ley es una ley temporal. Propone extender por el plazo de un año la consideración de las deudas vigentes antes del momento de la pandemia o de mejorarlas si surgen nuevos elementos que así lo acrediten. Dejar de considerar los elementos vinculados a los incumplimientos producidos durante la crisis económica actual. No implica esto ocultar información financiera. Se establece una nueva categoría crediticia y los informes técnicos. Bueno, ahora pasamos a hablar del objeto de la ley. En el artículo 1 se establece el objeto de la ley. Establecer mecanismos temporales de alivio a aquellos deudores que han incurrido en mora, como consecuencia inmediata de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 o hasta tanto se extienda la vigencia de la ley número 6524/2020 de emergencia. En el artículo 2, siguiente, el Banco Central del Paraguay, siguiente lámina, por favor. En el artículo 2, el Banco Central del Paraguay deberá abstenerse de considerar negativamente los incumplimientos de obligaciones contraídas por cualquier persona física o jurídica en el sistema financiero regulado por el mismo durante la vigencia de la presente ley, debiendo las personas reguladas por el mismo identificar aquellos deudores mencionados en el artículo 1 de la presente ley y ponerlos en una categoría especial utilizando la etiqueta COVID-19 cuando remitan la información de riesgo crediticio requerida por el Banco Central del Paraguay. Siguiente. En el artículo 3. Las entidades financieras no supervisadas por el Banco Central del Paraguay
además de las entidades comerciales o físicas que reportan a oficinas de información crediticia, deberán identificar a aquellos deudores mencionados en el artículo 1 de la presente ley y ponerlos en una categoría especial utilizando la etiqueta COVID-19. Entonces, en ambos casos, lo que se aplica es establecer una categoría, sí, una categoría especial. En el artículo 4, la autoridad de aplicación, el Banco Central del Paraguay, para entidades regidas por el mismo, el Instituto Nacional de Cooperativismo, para las cooperativas, y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, SEDECO, para las demás personas físicas o jurídicas. En el artículo 5, la vigencia de la ley, la presente ley estará vigente durante el presente ejercicio fiscal o hasta tanto se extienda la vigencia de la ley 6524 de 2020 y hasta un máximo de 1 año de entrada en vigencia de la presente ley. Este proyecto, como dije, ha sido, si bien en la Cámara de Diputados se han solicitado informes técnicos, todas estas instituciones que he nombrado, el Banco Central del Paraguay, el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Secretaría de Defensa del Consumidor y SEDECO, elevaron informes por el rechazo del presente proyecto de ley. Sin embargo, en la Cámara, como he dicho, en la Cámara de Diputados fue aprobado por unanimidad. Relatado, ¿verdad? Pongo a consideración de las colegas el análisis y posteriormente elevar un dictamen, sea por el rechazo o sea por la aprobación. Particularmente yo me inclinaría por la aprobación, porque realmente a pesar, después de todo lo expresado respecto al presente proyecto de ley, y recordarles que ha sido realmente aprobado por unanimidad, a pesar de dictámenes de rechazo por parte de las instituciones a quienes fue pedido informe, yo pongo a consideración con mucho respeto de las compañeras el dictamen por la aprobación o por el rechazo del siguiente del proyecto de ley. Por favor, quisiera escuchar las compañeras. Sí, quisiera escucharla a las senadoras compañeras. Disculpe usted, estoy en un simposio con Japón, con la Universidad Nacional de Yokohama, Japón, por eso es que no escuché un poquitito, sí. Solamente quiero saber a qué proyecto se estaba tratando. El proyecto que estábamos tratando es el que es un proyecto de ley que tiene varias sanciones en la Cámara de Diputados y que establece mecanismos temporales respecto a aquellos deudores que han incurrido en mora a consecuencias económicas generadas por la pandemia del COVID-19. Senadora, ¿cuál es su parecer? Mi parecer es, a pesar de que tengo el deber de decirle, como he leído, que las autoridades de aplicación se ha pedido informe al Banco Central del Paraguay, al Ministerio de Industria y Comercio, a la SEDECO, y todas estas instituciones dijeron que realmente no inclinaron por el rechazo. O sea, sería por el rechazo, vicepresidenta. Sería por el rechazo. Realmente, nosotros diputados aprobó por unanimidad. Yo pienso particularmente, quería senadora, de que este proyecto es necesario, porque realmente a las personas que han siempre con sus obligaciones y que se vieron por primera vez.
Sí, porque realmente le Entonces, estamos por la ayudando a aprobación. las personas. Sí, así es, querida senadora. Y bueno, Resumidamente, estaría yo con la misma. Apoyo su moción, presidenta. gracias, senadora. Quiero escuchar también el análisis de la senadora Nania Rúa. Senadora, nosotros todavía no tomamos una postura con la bancada, porque estamos, o sea, realmente estas cuestiones económicas normalmente nosotros dejamos al análisis de Estefan, ¿verdad? Y estamos esperando y evaluando, o esperando algunas respuestas para poder evaluar nuestra postura. Entonces yo preferiría no dictaminar por ahora. En todo caso, le aviso a Irene mañana, después de nuestra sesión de bancada, le llamaría a Irene para darle mi postura. O a Sonia, ¿verdad? La comprendo perfectamente, senadora Nani, respeto su posición. Yo sé que ustedes consultan todo en la bancada. Vamos a esperar entonces, si la senadora Hermelinda también me permite, vamos a quedar a la espera de su dictamen. También vamos a consultar a los miembros que hoy se justificaron su ausencia, que yo estoy segura que ya habrán analizado también este proyecto, porque es muy importante este proyecto de ley, porque es una ayuda a las personas que siempre han cumplido con sus compromisos y que se vieron realmente, no incurrieron en mora, sino que no pudieron cumplir por el COVID-19. Que entonces se le establece temporalmente que todos los acreedores de esta persona, por favor, hagan una diferencia y le pongan como que estos sean, que tengan una ficha cuando reportan al Banco Central, como una etiqueta que diga deudores COVID-19. Entonces, ellos van a tener la posibilidad de tener una postergación de 1 año para el cumplimiento de sus obligaciones, que no se va a prolongar sino por 1 año solamente. Y si se termina, digamos que la ley de emergencia, se remite también a la ley de emergencia, y que cuando acabe la vigencia de la ley de emergencia, en último caso se tomaría la fecha en que empieza a regir este proyecto de ley, y no más de 1 año después de la fecha en que empiece a regir. Entonces, si bien esto establece una ayuda para esta calidad de deudores, para esta categoría de deudores que son muy especiales, que por eso van a tener una etiqueta de COVID-19, que va a ser manejada esa etiqueta, ya sea por el Banco Central, ya sea por las instituciones, por el MIC. Entonces, eso es lo que establece. Realmente creo que es muy apropiada para solucionar un problema, y tampoco podemos castigar a los microempresarios especialmente, que siempre han cumplido, porque por la falta de empleo, por la falta de muchos daños causados por esta pandemia, entonces no pudieron cumplir con sus obligaciones, y esta ley lo que pretende es extender el plazo, darles más tiempo para que puedan reponerse y cumplir con sus deudas. Entonces, yo voy a dictaminar por la aprobación. Ahora acabo de recibir la respuesta porque ya analizaron. Entonces, yo voy a dictaminar por la aprobación para aclarar ya. Muchísimas gracias, senadora. Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a elaborar el dictamen, ¿verdad? La aprobación, teniendo en cuenta todo lo que el análisis que hemos hecho, y agradezco también que la postura de la bancada de Patria Querida en relación a la decisión y a la postura que ha tomado en el presente proyecto. Entonces, muchísimas gracias. Si no tenemos otro punto en el orden del día, y agradezco la presencia de las queridas colegas, y como así también, entonces nos despedimos hasta muy pronto. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan un buen día. Si tienen algo que agregar. Gracias. ¿Qué tal, Nani? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Quiero hacer una consulta respecto a estos casos de... ¿Se acuerdan aquella señora de Itacurú
esta señora mayor, ya que estaba sin, Abundia creo que era el nombre, no me recuerdo, tiene un nombre. Anuncia. ¿Verdad? Sí. ¿Tenemos alguna respuesta ahora que tenemos una presidenta nueva en el INDER? De repente, Sonia, si le hincamos un poco y le pedimos algún tipo de postura. Esta señora sigue hace más de un año fuera de su casa. Entonces, No, a ver si podemos resolver. En ningún momento hemos dejado de lado ese caso, senadora, y quiero informarle sobre lo último que hemos hecho, realmente viendo que tenemos una nueva autoridad y Sonia le va a relatar todo lo que venimos haciendo por el caso de doña Anuncia. Ah, bueno, ok. La visita que habíamos hecho en agosto del año pasado. Ahí mantuvimos una serie de contactos y sin ningún retorno, a pesar de las insistencias. Sin embargo, hemos encontrado un pedido similar de una nota de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores. Irene consultó con la directora y estamos compilando todas las gestiones que se hicieron para elaborar una nueva nota de pedido de informe a la nueva presidenta del INDER sobre el caso de doña Anuncia. ¿Sí? Porque han habido varias instituciones que han pedido informe. Entonces queremos colectar todo eso y hacer una nota. Es lo que ayer le expliqué a Inés. Ya, ok, está bien. Porque, pero ¿sabes no qué es lo que nos me hemos llama? olvidado. A mí Sandra me llamó muchísimo y realmente fue muy difícil dar seguimiento a ese expediente, senadora. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención, Sonia? Ustedes recuerdan que yo me fui con la asesora jurídica de ella, que yo estuve en el lugar. El informe de esa visita, hasta ahora yo no he visto en el expediente. Porque el informe de esa visita es determinante para demostrar que esa casa es de la señora, que ellos construyeron esa casa y que las personas que en este momento viven allí no viven en ese lugar, son personas que se van a pernoctar cada tanto y que hacen sus farritas en ese lugar, a los efectos de desde allí promover las siguientes invasiones en los lotes que están más o menos cerca. Esa comisión no es una comisión real de personas que se dedican a la agricultura. Entonces, a mí me gustaría que vayamos hasta el fondo, porque lo que hacen es chulearnos, perdón por el término, ¿verdad? Tiran la pelota para adelante y no nos responden. Y esta señora en cualquier momento le puede dar algún tipo de problema de salud y se va a fallecer, pobrecita, fuera de su casa. Entonces, en realidad, ellos nos están a nosotros, si no toman una determinación, porque no puede ser que la asesoría jurídica en más de un año no haya presentado su informe. O por lo menos pidamos puntualmente el informe de la asesoría o una copia completa del expediente, pero algún elemento de presión tenemos que tener nosotros para hacer que ellos realmente se expidan al respecto. Porque o si no, lo que hacemos, no sé, no tiene lógica. Es una consulta, pero no. Porque acá, claro, ella acaba de ingresar, por eso digo, es nueva. Pero hubiera sido motivo de interpelación para los anteriores, ¿verdad? Pero en este momento ella es nueva, no vamos a hacer eso con ella, pero por lo menos que tome el caso y que resuelva. Encima, ella es una persona que hizo su carrera dentro de la institución como asesora jurídica, o sea, tiene mucho manejo de toda la parte que haga a los derechos de quienes, posesorios, te iba a decir, de quienes ya estudiaron. En el caso de esta señora, corresponde que se le dé ese inmueble. No puede ser que ella siga como una paria pobrecita después de 20 años de haber vivido en un lugar que la echen como si nada y que vengan gente que no tiene nada que ver y que encima es de Ciudad del Este. No son personas que se dedican a la agricultura los otros. Es decir, no hay luego una persona, sino que es un grupo de personas que se van cada tanto, como le digo, a pernoctar allí. Pero no está nadie residiendo en esa casa. ¿Por qué no le devuelven a esta señora? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? ¿Por qué el capricho con esta pobre?
Sí, nosotros no la olvidamos nunca, doña Anuncia, y como usted mismo dijo y utilizando sus palabras, las autoridades anteriores nos vinieron chuleando. Nosotros tenemos esperanza que con esta nueva presidenta, ¿verdad?, le vamos a llevar una compilación de todo lo que hemos hecho hasta ahora y le vamos a urgir una respuesta. En ese estadio estamos, apreciada senadora, y les vamos a estar informando de cuál es la respuesta de esta nueva autoridad. Pero de que vamos a urgir, lo vamos a hacer de la manera correcta. Entonces estamos ahora, yo creo que el viernes se va a terminar toda la compilación y vamos a redactar una nota. Si usted quiere, le vamos a dar una copia, le vamos a enviar una copia de la nota donde vamos a estar urgiendo una respuesta respecto al caso de la señora Anuncia. Vamos a ver cómo se comporta esta autoridad, pero de que la vamos a estar a exigir, le vamos a exigir una respuesta. Eso es todo lo que puedo prometerle sinceramente, senadora. Irene, tiene uso la palabra. Perfecto, gracias. El último documento que nosotros redactamos para la señora Anuncia, que presentó ella, fue su pedido de reconsideración. Y usted tiene razón, de eso hace más de 1 año y medio, porque estuve mirando los archivos que tengo acá en la computadora, y ese pedido de reconsideración se realizó el 30 de julio del 2019. Y se presentó, creo que ese mismo día. Y hubo un silencio total de parte de las autoridades. Hay que ver en el expediente si ellos lograron comprobar lo que decían, que ella no era sujeto de la reforma agraria porque no residía en ese lugar. Y eso no tenemos. Copia de ese expediente no tenemos. El último, así es, Irene, por eso que a mí me preocupa. Y lo último que nosotros vimos dentro del expediente fue una disposición del anterior, o sea, ya no del señor Horacio, sino del siguiente, el señor Mario Vega, que había dicho que se necesitaba constituir a alguien a los efectos de verificar. Y después se le contestó que ya se había constituido, pero sin embargo no está agregado el informe de la abogada Natalia. O sea, ¿por qué tienen que volver a constituirse si ya se constituyeron antes a verificar ese hecho, verdad? Entonces, yo no entiendo. Cada vez que alguien pregunta, ¿va a volver a constituirse? O sea, ¿cuántas veces van a hacer lo mismo, verdad? ¿Y por qué no está agregado el informe de ella? Que yo tengo todo firmado. Yo tengo filmada la intervención esa, porque yo acompañé y alguien estaba filmando cuando nosotros hablábamos. Entonces no puede ser. Aparte que la nueva constitución lo único que va a hacer es comprobar que ella no está viviendo ahí porque la sacaron, porque la expulsaron. Exactamente eso. Entonces vos tenés que remitirte a las pruebas que nosotros presentamos de las filmaciones, de los cumpleaños que ellas celebraban allí, de fotos de ella joven al lado del cerco, cuando ella habitaba en la casa con toda su familia, ¿verdad? Y a ella le expulsaron. Obviamente en este momento ella no está. Pero como yo les digo, cuando hicimos esa intervención, que fue antes de esa fecha, allí no vivía nadie. Ahora, teóricamente, por lo que nos dice Sandra y qué sé yo, tampoco vive nadie. Sigue en la misma situación porque de hecho ellos le dijeron, esa vez le dijo Natalia, acá no va a venir la señora Anuncia, pero tampoco van a venir ustedes. Pero al final de cuentas, ¿cuándo van a terminar de resolver? Esa es la pregunta, ¿verdad? A mí me parece que no puede mantenerse una situación como esta más de 1 año y ya llevamos más de 1 año. 1 año y medio, exactamente. Lastimosamente, cuando se trata de reclamos ante estas instituciones y en especial esta institución que ha sufrido varios cambios, administraciones realmente terroríficas, ¿verdad? Entonces, hay que insistir. No nos queda otra que insistir, ya que ellos tienen la última palabra, pero nosotras vamos a, una y otra vez vamos a estar presentando sus documentos y vamos a estar urgiendo que nos den una respuesta definitiva. Eso es lo que le podemos prometer, apreciada senadora. Nos despedimos entonces, vamos
con el agradecimiento, vamos a estar informándole, senadora, y Dios nos ayude con estos trámites, ¿verdad? A que podamos conseguir realmente, doña Anuncia está en nuestro corazón, realmente no la olvidamos, eso es lo que quiero decir. Está bien, gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora, hasta muy pronto, estamos en contacto Bueno. siempre. Ok, Muchas gracias. hasta pronto. Hasta pronto. Buena semana a todas. Gracias, igualmente.